¿De qué sirve la cima del mundo si estás solo en ella? Para Alejandro Ríos, el multimillonario que construyó un imperio tecnológico desde las cenizas de una infancia rota, esa pregunta retumbaba en las paredes de su lujosa y silenciosa mansión en Guadalajara. A sus 30 y tantos años, tenía todo lo que el dinero podía comprar: autos que se deslizaban por las calles como panteras de metal, un nombre que abría todas las puertas y el respeto temeroso de hombres mucho mayores que él. Sin embargo, por dentro, era un hombre atormentado. Cada contrato firmado, cada torre erigida con su nombre, era una amarga carta dirigida a un fantasma, el fantasma de Damián, su padre, quien desapareció 20 años atrás, dejándolo con una fortuna en potencia y un abismo en el alma. Alejandro convirtió el dolor del abandono en el combustible para su ambición, construyendo una fortaleza de éxito alrededor de su corazón para demostrarle al mundo y a la memoria de un cobarde que no necesitaba a nadie. Pero por las noches, cuando el silencio se volvía ensordecedor, la verdad lo visitaba. Era un rey en un castillo vacío, gobernando un imperio sin heredero y sin amor. Y si el comienzo de esta historia ya ha despertado algo en ti, prepárate, porque el destino está a punto de dar un giro impactante. Aprovecha este momento para suscribirte al canal y darle me gusta al video, y así no perderte ningún detalle de lo que está por venir. Fue en una de esas noches frías y lluviosas cuando todo comenzó a cambiar, pues el motor del auto importado de Alejandro, una máquina de precisión impecable, tosió y se apagó en el corazón de uno de los barrios más humildes de la ciudad. Mientras su chofer nervioso intentaba solucionar el problema, los ojos de Alejandro recorrieron la calle con impaciencia. Fue entonces cuando los vio. Un grupo de indigentes acurrucados bajo la marquesina de una tienda. Su mirada se cruzó con la de uno de ellos, un hombre mayor con el rostro surcado por la miseria. Y en esa mirada había algo terriblemente familiar, una chispa que lo golpeó como un rayo, haciendo que su corazón de hielo tropezara. Se sintió perturbado, sacudido por una sensación que no comprendía, una conexión imposible que lo dejó en shock, y que supo, con una certeza aterradora, que no podría ignorar. De vuelta en la gélida seguridad de su penthouse, con el murmullo de la lluvia contra los ventanales panorámicos, Alejandro Ríos intentó ahogar la imagen de aquel rostro en un vaso del whisky más caro. Pero el recuerdo era inmune al alcohol. Flotaba en su mente, persistente y desafiante, rompiendo la disciplina férrea con la que había construido cada aspecto de su vida. Se sentó en su escritorio de obsidiana, una pieza de diseño que costaba más que la casa promedio en Guadalajara, y observó los gráficos de sus inversiones que brillaban en la pantalla. Cifras, porcentajes, proyecciones millonarias. Todo aquello era su lenguaje, el único en el que se sentía seguro. Eran números fríos, predecibles, controlables, pero la mirada de aquel hombre no era nada de eso. Era un caos de emociones que lo desarmaba. Había dolor, sí, pero también una extraña dignidad, una profundidad que parecía conocerlo. Alejandro se levantó, recorriendo la vasta sala decorada con un minimalismo estudiado que gritaba riqueza, pero carecía de calor. «Es el cansancio», se dijo en voz alta, su propia voz sonando extraña en el silencio. Una simple coincidencia, pero no lo creía. Aquel sentimiento era más profundo, una sacudida en los cimientos de la narrativa que había creado para sí mismo durante 20 años. La historia de un niño abandonado por un padre débil. ¿Y si esa historia tenía una grieta? La sola posibilidad lo aterrorizaba y lo enfurecía a partes iguales. Era una pieza que no encajaba en el rompecabezas de su resentimiento, una anomalía que su mente analítica no podía procesar ni descartar. La noche se convirtió
en una larga vigilia. El sol encontró a Alejandro con la misma ropa del día anterior, la mirada perdida en el amanecer sobre la ciudad. La indecisión no era parte de su carácter. La duda era un lujo que nunca se había permitido. Con una resolución repentina, tomó su teléfono y marcó un número de su lista de contactos más privados. «Arturo, a mi oficina, ahora», dijo con una voz cortante que no admitía réplica. Arturo, su jefe de seguridad, un hombre corpulento y de rostro impasible que había estado con él durante una década, entró a la oficina 20 minutos después. Alejandro no levantó la vista de su computadora, manteniendo su fachada de control absoluto. «Anoche mi auto se detuvo en la colonia Independencia. Había un grupo de indigentes bajo una marquesina en la calle», comenzó, describiendo el lugar con una precisión fotográfica. «Quiero que encuentres a uno de ellos. Un hombre mayor, de unos 60 años, delgado, barba canosa». Arturo escuchaba sin pestañear, acostumbrado a las peticiones excéntricas de su jefe. «¿Alguna razón en particular, señor?», preguntó con voz neutra. Alejandro sintió una punzada de irritación. Odiaba tener que justificarse. «Considerémoslo un acto de filantropía espontánea. Me pareció que necesitaba ayuda», mintió, y el sabor de la mentira fue amargo en su boca. «Encuéntralo, Arturo. Usa todos los recursos necesarios. No me importa el costo, solo tráeme información». La orden estaba dada, una demostración de poder para ocultar una vulnerabilidad que lo carcomía por dentro. Pero horas más tarde, Arturo regresó con las manos vacías. El grupo se había dispersado con la luz del día. No había rastro. Y esa noticia, en lugar de traerle alivio, solo encendió una llama de frustración y una obsesión aún más feroz. Aquel fantasma no iba a desaparecer tan fácilmente. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa para Alejandro. El hombre que dirigía su imperio con una precisión quirúrgica, cuya mente era una fortaleza de lógica y estrategia, ahora estaba a merced de un fantasma. En las reuniones de la junta directiva, su mirada se perdía en la distancia, repasando una y otra vez el recuerdo de aquellos ojos. Su legendaria paciencia se evaporó, reemplazada por una irritabilidad cortante que desconcertaba a sus ejecutivos y ponía nerviosa a su asistente personal, Elena. Ella era la única que se atrevía a mirarlo más allá de su imponente fachada de CEO. Veía las ojeras que el maquillaje no podía ocultar del todo y la tensión en su mandíbula que nunca antes había estado allí. «Señor Ríos, ¿se encuentra bien?», le preguntó una tarde, después de que despidiera a un proveedor importante por un error insignificante. Alejandro se giró hacia ella, sus ojos fríos como el acero, pero por un segundo Elena vio una fisura, un destello de una vulnerabilidad tan profunda que la dejó sin aliento. «Estoy perfectamente, Elena. Ocúpate de tus asuntos», respondió él, pero su voz carecía de la convicción habitual. La búsqueda se había convertido en una operación clandestina. Lo que comenzó como una simple orden a su jefe de seguridad escaló a una red de investigadores privados que peinaban los barrios bajos de Guadalajara con la excusa oficial de estar realizando un análisis de seguridad para futuras expansiones. Alejandro pasaba las noches en vela, no revisando informes de mercado, sino analizando horas de grabaciones de cámaras de seguridad, buscando un rostro entre la multitud anónima de la ciudad, un rostro que lo perseguía en sueños y lo atormentaba en la vigilia. Pasó una semana y luego otra. La frustración de Alejandro se estaba convirtiendo en una rabia sorda, un veneno que amenazaba con consumirlo. Estaba a punto de abandonar, de forzarse a creer que todo había sido una alucinación producto del estrés, cuando la llamada llegó. Era uno de los investigadores, un ex policía tenaz y discreto. «Lo tenemos, señor Ríos. ¿O creemos que sí?».
dijo la voz al otro lado de la línea. Un hombre que coincide con la descripción. Frecuenta la parroquia de San Judas Tadeo, cerca del viejo mercado. Le apodan el profesor. Dicen que a veces lee periódicos viejos a quienes no saben leer. El investigador envió una fotografía al móvil de Alejandro. Era una imagen granulada, tomada a distancia con un teleobjetivo, pero era suficiente. El corazón de Alejandro dio un vuelco violento, golpeando sus costillas como un animal enjaulado. Era él, más viejo, más demacrado, con la ropa raída y el cabello revuelto, pero la estructura de su rostro, la línea de su nariz y sobre todo la expresión en sus ojos era inconfundible. Era Damián Ríos. La rabia, el dolor, la confusión y 20 años de un odio cuidadosamente cultivado explotaron dentro de él. No te acerques. Vigílalo desde lejos y envíame la ubicación exacta, ordenó Alejandro, su voz un susurro peligroso. No iba a enviar a nadie. Este era un enfrentamiento que debía ser suyo. Era una deuda que tenía 20 años esperando a ser cobrada. Y él, Alejandro, iba a ser el cobrador. El viaje en auto a través de la ciudad fue un descenso a los infiernos de su propia memoria. Cada semáforo en rojo era una pausa insoportable que lo obligaba a enfrentarse al torbellino de emociones que se desataba en su interior. ¿Qué le iba a decir al hombre que había envenenado su existencia? ¿Cómo se confronta a un fantasma que de repente se ha hecho de carne y hueso? Cuando finalmente llegó a las calles aledañas al mercado, el contraste entre su mundo y el de su padre lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Su sedán de lujo, una nave negra y silenciosa, parecía una aparición de otro planeta en medio del caos de vendedores ambulantes, el olor a fritanga y la música de cumbia que se escapaba de las tiendas. La gente se detenía a mirar el auto y Alejandro sintió sus miradas como agujas en la piel. Se bajó del vehículo y el aire, denso y húmedo, pareció querer asfixiarlo. A lo lejos, junto al atrio de la vieja parroquia, lo vio. Estaba sentado en un cajón de madera, compartiendo un bolillo con otro hombre de aspecto igualmente desamparado. Su cabello, antes negro y brillante como Alejandro lo recordaba de sus últimos recuerdos infantiles, era ahora una maraña gris y rala. Por un instante, Alejandro sintió una punzada de algo que podría haber sido piedad, pero la aplastó con una oleada de ira. Caminó hacia él, sus zapatos italianos de piel marcando un ritmo fúnebre sobre el pavimento irregular. Se detuvo frente a él, proyectando una sombra que lo cubrió por completo. El hombre levantó la vista, y sus ojos, aquellos ojos que lo habían perseguido en sueños, se abrieron con un pánico mudo. «Damián Ríos», dijo Alejandro, y su propio nombre sonó como una sentencia en sus labios. El tiempo pareció congelarse en el patio de la iglesia. El amigo de Damián, un hombre flaco y con una barba rala, se puso tenso, como un animal listo para defender a su compañero de manada. Pero Damián levantó una mano temblorosa, pidiéndole calma sin apartar la vista del rostro de su hijo. Ver a Alejandro allí, convertido en un hombre, vestido con un traje que probablemente costaba más de lo que él había visto en una década, era como ver a un espectro de un futuro que le habían robado. Alejandro saboreó el shock en el rostro de su padre y sintió una satisfacción cruel. «Así que aquí es donde terminaste», continuó. Su voz era un látigo de desprecio. «El gran empresario, reducido a esto. Veo que la vida te ha dado exactamente lo que mereces. Un cobarde siempre encuentra su lugar en el lodo». Metió la mano en el bolsillo interior de su saco, sacó un fajo grueso de billetes y con un gesto de supremo desdén lo arrojó al suelo, a medio camino entre ellos. El dinero se esparció sobre el polvo. «Toma, cómprate una botella o un final más rápido, no me importa, pero desaparece de mi vista, esta vez para siempre. No quiero volver a ver tu patético rostro nunca más». Damián no miró el dinero. Sus ojos,
llenos de una galaxia de dolor, estaban fijos en los de Alejandro. Su boca se movió, pero solo un susurro roto escapó. Alejandro, has crecido. Esa simple frase, desprovista de culpa o justificación, fue como echarle gasolina al fuego. Alejandro esperaba una súplica, una excusa, una confesión de su fracaso. Pero esa calma rota, esa aceptación de su destino, era algo que no podía soportar. Era una negación a darle el cierre que tan desesperadamente necesitaba. La calma de Damián fue la chispa que incendió la pradera seca del autocontrol de Alejandro. El odio que había mantenido bajo llave durante 2 décadas se desbordó, y en un impulso que horrorizó a una parte de sí mismo, se abalanzó y agarró a su padre por el cuello de la camisa raída. La tela, gastada y frágil, se rasgó un poco bajo la fuerza de su agarre. «No te atrevas a decir mi nombre», siseó, su rostro a centímetros del de Damián, su aliento cargado de furia y whisky caro. Perdiste ese derecho en el momento en que decidiste que tu cobardía era más importante que tu hijo. ¿Creíste que podías simplemente desaparecer y que todo se olvidaría? Damián no luchó. Simplemente cerró los ojos, y una solitaria lágrima se abrió paso por el surco de una arruga en su mejilla. En ese momento, el amigo de Damián, Mateo, intervino. A pesar de su fragilidad, se interpuso entre ellos, poniendo una mano huesuda pero firme sobre el brazo de Alejandro. «Déjelo en paz, joven», dijo con una voz sorprendentemente fuerte. «Usted no sabe nada, no tiene idea de nada». El contacto físico y la acusación en la voz del anciano rompieron el hechizo de la rabia. Alejandro soltó a su padre como si quemara, de repente consciente de la escena que estaba montando. Un círculo de curiosos se había formado a una distancia prudente, sus rostros una mezcla de lástima y morbo. Él, Alejandro Ríos, el intocable magnate, estaba allí, en medio de la miseria, agrediendo a un mendigo. La humillación lo inundó, helada y vergonzosa. Lanzó una última mirada cargada de odio a Damián, dio media vuelta y se marchó a grandes zancadas hacia su auto, dejando atrás el dinero esparcido en el suelo como hojas muertas. Alejandro condujo sin rumbo, con los nudillos blancos sobre el volante de piel y el rugido del motor ahogando el sonido de sus propios pensamientos. Pero no había escapatoria. La confrontación, que él había imaginado como un acto de justicia final, un cierre catártico, se había convertido en una fuente de tormento aún mayor. No había encontrado al monstruo que necesitaba para justificar su dolor, sino a un hombre devastado cuya tristeza parecía más profunda que su propia rabia. Al volver a su penthouse, el lujo del lugar lo recibió como una burla. El silencio ya no era pacífico, sino acusador. Se sirvió otro trago, pero la imagen de la lágrima de su padre se repetía en su mente, y entonces, como compuertas que se rompen tras una larga sequía, los recuerdos comenzaron a fluir. No eran los recuerdos del abandono, sino otros, mucho más antiguos y peligrosos. Se vio a sí mismo, con 5 años, a horcajadas sobre los hombros de su padre, riendo a carcajadas mientras Damián corría por el parque. Vio las manos de su padre, fuertes y pacientes, enseñándole a hacer un nudo de corbata frente al espejo. Escuchó su voz, cálida y segura, leyéndole cuentos de aventuras por la noche, prometiéndole que siempre estaría allí para protegerlo de los monstruos. Estas memorias, fragmentos de un amor que él había decidido enterrar bajo capas de resentimiento, ahora emergían para declararle la guerra a la única verdad que le había permitido sobrevivir, que su padre era un cobarde. ¿Cómo podía un cobarde haber amado con tanta fuerza? La contradicción era insoportable, una fisura que comenzaba a resquebrajar los cimientos de todo su ser. A la mañana siguiente, Alejandro llegó a su oficina como un general que regresa de una batalla perdida.
Su rostro era una máscara de impasibilidad, pero por dentro, la guerra civil de sus emociones seguía haciendo estragos. Trató de sumergirse en trabajo, de encontrar refugio en la fría lógica de los negocios, pero las imágenes de la confrontación y los ecos de sus recuerdos de infancia se superponían sobre los informes y contratos. Fue entonces cuando Elena entró con una tablet en la mano y una expresión de cautelosa preocupación. Señor, disculpe la interrupción, pero el departamento legal ha marcado esto como urgente. Alejandro tomó el dispositivo con fastidio, pero su mirada se congeló al leer el encabezado del documento. Contrato de disolución de sociedad. Ríos y Vargas Constructores. Era la empresa de su padre, la que se había derrumbado estrepitosamente, llevándose consigo el honor de su familia. Elena continuó, ajena a la tormenta que se desataba en el interior de su jefe. Se trata de una cláusula de confidencialidad de 20 años, ligada a la disolución. Está a punto de expirar. Legal necesita saber si la renovamos o si dejamos que los archivos asociados pasen a dominio público. Alejandro sintió un escalofrío. Nombre de Ricardo Vargas, el antiguo socio de su padre, un hombre encantador y salamero que le había ofrecido sus falsas condolencias cuando era niño, brilló en la pantalla como una advertencia. Siempre había evitado todo lo que tuviera que ver con el fracaso de su padre, pero ahora este documento parecía un mensaje del pasado, una pieza del rompecabezas que no sabía que existía y que, por alguna razón que no entendía, sentía la peligrosa necesidad de examinar. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la dura realidad de las calles, Damián miraba el trozo de pan que le ofrecía su amigo Mateo, sin realmente verlo. Su cuerpo estaba presente, sentado en la misma banca de siempre, pero su alma había viajado en el tiempo, reviviendo el dolor de ver el odio puro en los ojos de su propio hijo. Mateo, que había sido testigo silencioso de la humillación, finalmente rompió el silencio. Era él, ¿verdad, profesor? Ese joven tan elegante. Era tu muchacho. Damián solo pudo asentir, un movimiento casi imperceptible, mientras un nudo amargo le apretaba la garganta. Tienes que decirle la verdad, insistió Mateo con una lealtad feroz. No es justo que cargues con su desprecio de esta manera, no después de todo lo que sacrificaste por él. Se merece saber que su padre no es un cobarde, sino todo lo contrario. Damián finalmente levantó la vista y en sus ojos había una tristeza tan antigua como el mar. No puedo, Mateo. No entiendes, susurró. Mi deshonor fue el precio de su vida y de su seguridad. El odio que Alejandro siente por mí es el muro que lo mantiene a salvo. Si él me desprecia, significa que Ricardo Vargas nunca lo verá como una amenaza, solo como el hijo resentido de un ladrón fracasado. Prefiero 1000 veces que su odio me entierre a que la verdad lo exponga al peligro. Mi hijo construyó un imperio creyendo que luchaba contra mi fantasma. No sabe que todo este tiempo ese fantasma lo ha estado cuidando desde las sombras. La revelación de Damián a su amigo se quedó suspendida en el aire frío de la mañana, una verdad tan pesada y dolorosa que ni el bullicio del mercado cercano podía disipar. Mientras tanto, en la cumbre de su torre de cristal, Alejandro tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. En lugar de firmar la renovación de la cláusula y volver a enterrar el pasado, miró a Elena y dijo con una calma que no sentía: «Detén el proceso. Quiero acceso completo a todos los archivos relacionados con ese contrato. Todo lo de Ríos y Vargas Constructores, envíalo a mi terminal privada». Elena, sorprendida, asintió sin hacer preguntas. Horas más tarde, Alejandro estaba inmerso en un océano de documentos digitalizados. Eran los fantasmas de la vida profesional de su padre,
balances contables, planos de construcción, correspondencia. Al principio, los revisaba con una distancia clínica, buscando una prueba definitiva de la incompetencia o la malversación que confirmara la historia que siempre había creído. Sin embargo, su mente, entrenada para encontrar patrones y anomalías en códigos y mercados, comenzó a detectar algo más. Pequeñas irregularidades, casi invisibles. Retiros de efectivo autorizados por Ricardo Vargas para gastos de representación que parecían desproporcionados. Informes de materiales de construcción con precios ligeramente inflados, siempre de los mismos proveedores. Un rastro de migajas financieras, demasiado insignificante para levantar alarmas en su momento, pero que, visto en retrospectiva, dibujaba el esqueleto de una operación parasitaria. No era la pistola humeante que buscaba, pero era algo mucho más inquietante, la sombra de una traición metódica y silenciosa. La imagen del sonriente Ricardo Vargas comenzó a transformarse en su mente, adquiriendo un filo mucho más siniestro. La decisión de Alejandro de desenterrar el pasado no pasó desapercibida. En el mundo de las altas finanzas, donde la información es poder, el simple hecho de solicitar archivos de una empresa extinta hace 20 años fue como una bengala en la noche. La noticia llegó rápidamente a los oídos de quien menos debía, el propio Ricardo Vargas. Ahora un pilar de la sociedad de Guadalajara, un filántropo cuya cara sonreía desde las portadas de las revistas de sociales, sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. ¿Por qué el hijo de Damián, después de tanto tiempo, estaba husmeando en las ruinas de su pasado? Vargas no creía en las coincidencias. Mientras tanto, ajeno a esto, Damián recibió una visita inesperada. Un hombre mayor, de manos callosas y rostro curtido por el sol, se le acercó con sigilo en el comedor de Caridad. Era Ramiro, el antiguo capataz de su constructora, uno de los pocos hombres en los que había confiado ciegamente. «Don Damián», susurró, sus ojos llenos de una preocupación genuina. «Tiene que tener mucho cuidado. Se oyen rumores. Alguien está haciendo preguntas sobre los viejos tiempos. Y Vargas está nervioso. Ha puesto a su gente a vigilar, a preguntar. Creen que usted está detrás de esto, que busca algún tipo de venganza». El trozo de pan se detuvo a medio camino de la boca de Damián. El miedo, un miedo atroz que no había sentido en años, se apoderó de él. No era miedo por su propia vida, que ya no valía nada, sino por la de Alejandro. Su intento de protegerlo, su sacrificio, estaba a punto de desmoronarse, y al hacerlo, había puesto a su hijo directamente en la mira del lobo. Las irregularidades en los archivos de Ríos sin Vargas eran como un veneno lento que se infiltraba en el sistema de Alejandro, desmantelando 20 años de certezas. La duda, una vez sembrada, crecía de forma incontrolable. Se dio cuenta de que no podía seguir solo en esto. Necesitaba un par de ojos externos, alguien de su absoluta confianza que no estuviera contaminado por el pasado. Esa persona era Elena. La llamó a su oficina a última hora de la tarde, cerró las persianas venecianas con un gesto y la atmósfera se cargó de una solemnidad inusual. Sobre la pantalla de su monitor proyectó las hojas de balance y los contratos que había estado analizando. «Elena, necesito tu ayuda», dijo, su voz desprovista de la arrogancia habitual. «Quiero que investigues a este hombre, Ricardo Vargas. Su carrera después de la disolución de esta empresa, sus negocios actuales, sus socios, sus enemigos, todo. Pero tiene que ser con la más absoluta discreción. Nadie, y me refiero a nadie en esta compañía, puede saber que estamos haciendo esto». No le contó la conexión personal, no le habló de su padre. Lo presentó como la autopsia de un viejo fraude corporativo, una lección para el presente. Pero Elena vio más allá. Vio la obsesión en la mirada de su jefe,
una intensidad que no tenía nada que ver con el dinero. Comprendió que estaba pisando un terreno sagrado y peligroso, el epicentro del dolor que había forjado al hombre que tenía enfrente. «Por supuesto, señor Ríos», respondió ella, su lealtad superando a su curiosidad. «Considere lo hecho». En ese momento dejó de ser solo su asistente para convertirse en su cómplice. El aviso de Ramiro había desatado en Damián un pánico que lo carcomía. La seguridad de Alejandro, el único pilar que había sostenido su miserable existencia durante 2 décadas, ahora se tambaleaba peligrosamente. Sabía cómo operaba Ricardo Vargas. Lo había visto destruir a competidores y traicionar a socios con una sonrisa en el rostro. Vargas no dudaría en eliminar cualquier amenaza, y si creía que Damián buscaba revancha, usaría a Alejandro como peón o como víctima para enviarle un mensaje. La idea era insoportable. Tenía que detenerlo. Tenía que hacer que Alejandro lo odiara tanto, que lo despreciara con tal vehemencia, que abandonara cualquier interés en el pasado por pura repulsión. Solo había una forma: enfrentarlo de nuevo, pero esta vez en su territorio, en su mundo. Con una determinación que sacó de las profundidades de su amor paternal, Damián se puso en marcha. Atravesó la ciudad como un fantasma fuera del lugar, un espectro de la pobreza caminando por las avenidas resplandecientes del distrito financiero. Finalmente llegó. Frente a él se alzaba la Torre Ríos, un coloso de acero y cristal que arañaba el cielo, el monumento que su hijo había construido sobre las ruinas de su nombre. Con el corazón martilleándole en el pecho, entró en el vestíbulo de mármol. El guardia de seguridad, impecable en su uniforme, lo interceptó de inmediato, su rostro una máscara de desdén. «No puede estar aquí», dijo con firmeza. Damián lo miró, sus ojos reflejando una dignidad inquebrantable. «Estoy aquí para ver a mi hijo», declaró, su voz resonando en el silencioso y opulento vestíbulo. «Alejandro Ríos». La declaración de Damián cayó en el vestíbulo como una bomba de silencio. El guardia de seguridad, un hombre acostumbrado a lidiar con admiradores insistentes y empresarios rivales, se quedó momentáneamente sin palabras. Aquel hombre, aquel despojo humano, afirmaba ser el padre del legendario Alejandro. ¿Ríos? Era una idea tan absurda, tan demencial, que por un instante pensó que se trataba de un loco o de una broma de muy mal gusto. Intercambió una mirada nerviosa con su compañero en el mostrador de recepción, quien ya tenía el dedo sobre el botón de pánico. Pero antes de que pudieran actuar, el intercomunicador sonó. Era la voz nítida y controlada de Elena desde el último piso. «¿Qué ocurre en el vestíbulo? Estoy viendo una alteración en las cámaras». El guardia, aliviado de tener a quien pasarle la responsabilidad, se aclaró la garganta. «Señorita, tenemos aquí a un individuo, un indigente que insiste en que es el padre del señor Ríos. Estamos a punto de escoltarlo fuera». Hubo un silencio en la línea, un silencio que se extendió por varios segundos. Alejandro, de pie junto a Elena en la oficina panorámica, había escuchado cada palabra. Su rostro, un lienzo de incredulidad y furia, se contrajo. El atrevimiento, la osadía de aquel hombre de venir a profanar su templo, su santuario de éxito. Parte de él quería dar la orden de que lo echaran a la calle, que llamaran a la policía. Pero otra parte, una parte más fuerte y peligrosa, sintió una oleada de oscura curiosidad. Quería ver hasta dónde llegaría esa locura. Quería entender el juego. Con una voz gélida que hizo que Elena se estremeciera, Alejandro tomó el auricular. «Déjenlo subir». El viaje en el elevador de cristal fue un ascenso surrealista a través de las capas del éxito de su hijo. A cada piso que subía, Damián veía a través de las paredes de vidrio a cientos de empleados jóvenes y enérgicos, moviéndose con un propósito febril en oficinas de diseño impecable.
Era el imperio que Alejandro había construido, y él, su padre, lo atravesaba como una plaga, un recordatorio viviente de un origen que seguramente su hijo había intentado borrar. Cuando las puertas se abrieron en el piso ejecutivo, el silencio fue absoluto. Helena lo recibió con una expresión indescifrable y lo guió por un pasillo que parecía un museo de arte moderno hasta la puerta del despacho de Alejandro. El reencuentro fue un choque de dos mundos. Alejandro estaba de pie detrás de su enorme escritorio, una figura de poder enmarcada por el horizonte de la ciudad. Damián, con su ropa sucia y su olor a calle, era una mancha en la perfección aséptica de la habitación. «Así que decidiste arrastrar tu miseria hasta mi puerta», comenzó Alejandro, su voz sin inflexiones. Damián respiró hondo, aferrándose al guión desesperado que había ensayado en su mente. «Vine por lo que me debes», dijo, su voz más áspera de lo que pretendía. «Toda esta riqueza la construiste sobre los cimientos que yo puse. Me robaste mi nombre, mi legado. He vivido en el infierno mientras tú te dabas la gran vida. Quiero mi parte». Era una actuación terrible, una mentira que le desgarraba el alma, pero rezó para que fuera suficiente para apagar la peligrosa curiosidad de su hijo y reemplazarla por un odio definitivo y protector. Si Damián esperaba una explosión de ira, se encontró con algo mucho más aterrador, la calma helada de un depredador analizando a su presa. Alejandro no se inmutó. Escuchó la burda demanda de su padre y en lugar de la furia que había sentido en la iglesia, sintió una extraña y lúcida claridad. La actuación era demasiado desesperada. Las palabras sonaban huecas, aprendidas de memoria. No encajaba. No cuadraba con el hombre destrozado pero digno que había visto, ni con los recuerdos de un padre brillante que ahora asaltaban su mente, ni mucho menos con las sombras que había empezado a entrever en los archivos. Lentamente, Alejandro rodeó su escritorio, acortando la distancia entre ellos hasta que pudo ver cada línea de dolor en el rostro de su padre. Lo miró fijamente a los ojos, no con el odio de un hijo traicionado, sino con la intensidad de un juez a punto de dictar sentencia. «Mientes», dijo Alejandro. Su voz era apenas un susurro, pero cortó el aire como un bisturí. «Y lo haces muy mal. El hombre al que he odiado durante 20 años era un cobarde, sí, pero nunca fue un estúpido. Y esto», dijo, señalando a Damián con un gesto de la cabeza, «este circo es una estupidez. Dime la verdad. ¿Qué te ha asustado tanto como para venir hasta aquí a humillarte de esta manera? O mejor dicho, ¿quién?» Alejandro hizo una pausa, dejando que la pregunta flotara en el aire antes de asestar el golpe final. «¿El nombre de Ricardo Vargas te dice algo? Porque es curioso. Su firma aparece en unos documentos muy interesantes que he encontrado. Documentos que sugieren que el único ladrón en esa sociedad, papá, no fuiste tú». La palabra papá, pronunciada por primera vez en 2 décadas sin un ápice de odio, fue lo que finalmente rompió a Damián. El nombre de Vargas, saliendo de los labios de su hijo, confirmó sus peores temores. Su plan había fracasado. Peor aún, había conseguido exactamente lo contrario. Había avivado las llamas de una curiosidad que ahora ponía a Alejandro en un peligro mortal. Fuerza que lo había sostenido, la máscara de indiferencia se hizo añicos. Sus piernas cedieron y se derrumbó en una de las sillas de diseño frente al escritorio, su cuerpo sacudido por sollozos que eran un torrente de 20 años de dolor reprimido. «No, no entiendes», balbuceó entre lágrimas, su rostro oculto entre sus manos temblorosas. «Tienes que dejarlo. Por lo que más quieras, Alejandro, olvida todo esto. Olvida que me viste. Olvida ese nombre». Alejandro se arrodilló frente a él, su propia ira disolviéndose ante el espectáculo de un sufrimiento tan absoluto. «Explícamelo», exigió, su voz ahora teñida de una urgencia desesperada. Y Damián, vencido, le contó la verdad.
Le habló del fraude de Vargas, de sus nexos con gente peligrosa. Cuando lo descubrí, me amenazó, susurró Damián, levantando su rostro bañado en lágrimas. Pero no a mí, a ti. Eras solo un niño. Iba a quitarme todo y luego iba a asegurarse de que no quedaran cabos sueltos. Iba a matarte, Alejandro. Le contó el plan: fingir su propia ruina, aceptar la culpa de los crímenes de Vargas, desaparecer y convertirse en un monstruo a los ojos de su propio hijo para que Ricardo lo dejara en paz, creyéndolo destruido y a su heredero sin protección. El dinero se protegió en un fideicomiso al que no podías acceder hasta ser mayor. Mi deshonra fue el precio. Odiarme. Odiarme era el único escudo que podía darte. Era la única forma de mantenerte con vida. Las últimas palabras de Damián cayeron sobre Alejandro con el peso de una lápida. El mundo, tal y como lo conocía, se desintegró en un instante. El aire pareció enrarecerse en sus pulmones y tuvo que apoyarse en su escritorio para no caer. La vista panorámica de Guadalajara, el símbolo de su conquista, se volvió borrosa, un paisaje sin sentido. Cada pilar de su identidad, construida con tanto esfuerzo sobre el resentimiento y el orgullo, se había derrumbado, revelando que sus cimientos no eran más que una mentira. El hombre al que había humillado, al que le había arrojado dinero como si fuera basura, era en realidad su guardián, su protector anónimo. La rabia que lo había alimentado durante 20 años se dio la vuelta y lo apuñaló por la espalda, convirtiéndose en una culpa tan monstruosa que amenazaba con devorarlo. Cada éxito, cada lujo, cada aplauso que había recibido, ahora se sentía sucio, manchado por el sufrimiento silencioso de su padre. Se vio a sí mismo gritándole en la iglesia, su rostro deformado por un odio injusto, y sintió náuseas. Miró a su padre, un hombre reducido a piel y huesos por un sacrificio que él ni siquiera había sido capaz de imaginar. Y por primera vez en su vida adulta, Alejandro Ríos se sintió como un niño ingrato y ciego que había estado pateando al único hombre que lo había amado de verdad. La armadura de multimillonario se disolvió, dejando al descubierto la herida original, la de un niño que había perdido a su padre. Pero la historia ahora era infinitamente más trágica. Un silencio denso y pesado llenó la oficina, un silencio donde 2 décadas de dolor, malentendidos y amor silencioso luchaban por encontrar su lugar. Lentamente, como si despertara de una pesadilla, Alejandro se movió. Se acercó a su padre, quien seguía temblando en la silla, y en un gesto que ninguno de los dos habría creído posible minutos antes, le puso una mano en el hombro. El contacto fue torpe, casi extraño, pero estaba cargado de un significado abrumador. El rey descendía de su trono, no para juzgar, sino para reconocer a su verdadero protector. «Agua», dijo Alejandro con voz ronca, y fue hasta un pequeño bar en la esquina de la oficina para servir un vaso con mano temblorosa. Se lo ofreció a Damián, y sus miradas se encontraron sobre el cristal. El odio había desaparecido de los ojos de Alejandro, reemplazado por un torbellino de dolor, arrepentimiento y algo nuevo, algo duro y afilado que comenzaba a formarse en su interior. La tristeza se estaba solidificando, transformándose en una rabia fría y pura, pero esta vez dirigida a su verdadero objetivo. «Cuéntamelo todo», ordenó Alejandro. Su voz ya no la de un hijo herido, sino la de un estratega planeando una guerra. Cada detalle, cada nombre, cada traición. A partir de hoy, tu lucha es mi lucha. La verdad había reescrito su pasado y ahora iba a reescribir el futuro. Y si esta increíble historia de sacrificio te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito y de haberle dado me gusta al video, porque la venganza que está a punto de desatarse será implacable. El primer acto de Alejandro como un hombre con una nueva misión fue sacar a su padre de las sombras. No vas a pasar una noche más en la calle.
declaró con una finalidad que no admitía discusión: «Vivirás aquí, conmigo». Para Damián, la orden fue casi tan impactante como la propia confesión. Pasar de la intemperie a un penthouse en las nubes fue un cambio tan violento que su mente y su cuerpo no sabían cómo procesarlo. El lujo estéril de la mansión de Alejandro era una prisión de cristal. El silencio era opresivo, los colchones de plumas, incómodos, la comida, demasiado rica. Se sentía como un animal salvaje enjaulado en un zoológico de oro, un fantasma que deambulaba por pasillos que debieron haber sido suyos. Alejandro, por su parte, intentaba compensar 20 años de negligencia con un torrente de atenciones materiales. Ropa de diseñador que colgaba extraña sobre el cuerpo demacrado de su padre, médicos privados que lo examinaban con una distancia profesional, chefs que preparaban platillos que Damián apenas probaba. Cada gesto, impulsado por una profunda culpa, solo servía para resaltar el abismo que los separaba. Las conversaciones eran campos minados de silencios incómodos. Luchaban por encontrar un lenguaje común más allá del dolor. Alejandro estaba ansioso por obtener información, por armar su arsenal contra Vargas, mientras que Damián aún estaba tratando de asimilar la vertiginosa realidad de estar de nuevo en la vida de su hijo, viendo en cada rincón un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. Tras varios días de una convivencia tensa y torpe, Alejandro comprendió que la única forma de reconstruir un puente entre ellos era sobre el terreno de su objetivo común. Transformó uno de los estudios de su penthouse en un cuarto de guerra. Pizarras blancas, computadoras con acceso a bases de datos encriptadas y todos los archivos de Ríos San Vargas ocuparon el lugar de las obras de arte. Convocó a Elena, a quien le reveló la historia completa, juramentándola a un secreto que ahora ponía en riesgo no solo su carrera, sino también su seguridad. La lealtad de Elena hacia Alejandro, forjada en años de trabajo, se solidificó en una devoción inquebrantable al ver la verdad de su tormento. Al principio, Damián se mostró reacio, como si tocar esos recuerdos fuera a reabrir heridas demasiado profundas. Pero poco a poco, al ver la determinación feroz de su hijo, su mente, adormecida por años de supervivencia, comenzó a despertar. El empresario brillante que había sido emergió de las ruinas. Comenzó a recordar nombres, a conectar fechas, a descifrar la compleja red de engaños que Vargas había tejido. Guiaba a Alejandro y a Elena a través de los viejos libros contables, su dedo tembloroso señalando las pistas ocultas que solo él podía ver. En esas largas noches de trabajo, entre cafés y documentos, padre e hijo comenzaron a encontrarse de nuevo. Alejandro veía la genialidad de su padre y Damián, la fuerza implacable de su hijo. Y entonces encontraron la primera pieza clave, una referencia codificada a una cuenta bancaria en las Islas Caimán, abierta a nombre de una sociedad fantasma cuyo apoderado no era otro que la mano derecha de Ricardo Vargas. El descubrimiento de la cuenta en el paraíso fiscal fue como encontrar la primera grieta en una presa. Tirando de ese hilo, y con Elena coordinando un equipo de hackers de élite bajo el más estricto secreto, comenzaron a desentrañar una red de corrupción que se extendía mucho más allá del fraude inicial. El dinero de esa cuenta no solo había servido para desfalcar la empresa, sino que había sido el capital semilla para el imperio de Vargas, financiando sobornos a funcionarios, inspectores y jueces durante 20 años. La fortuna de Ricardo Vargas, su reputación de hombre hecho a sí mismo, estaba construida sobre un cementerio de crímenes. Pero cada puerta digital que forzaban, cada archivo encriptado que lograban abrir, emitía una pequeña alarma en la fortaleza de seguridad de Vargas. Sentado en su oficina, un espacio opulento decorado con arte colonial y maderas preciosas,
Ricardo Vargas recibió el informe de su jefe de contrainteligencia. Están dentro. Son profesionales. Han rastreado la cuenta de Caimán. El rostro afable de Vargas se endureció, transformándose en una máscara de fría malevolencia. Supo de inmediato que esto ya no era una simple curiosidad del hijo de Damián. Esto era un asalto total. El tiempo de las advertencias sutiles había terminado. Tomó un teléfono seguro de una línea que no podía ser rastreada y marcó un número. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos. «El hijo de Ríos está cavando demasiado profundo. Quiero que le envíes un mensaje, no a él directamente, al viejo. Encuéntralo. Quiero que le quede claro que hay fantasmas que es mejor dejar descansar en paz». Unos días después, Damián, sintiendo un atisbo de la normalidad que le había sido arrebatada, decidió dar un paseo por los jardines privados del complejo de apartamentos de Alejandro. El aire fresco, el césped bien cortado, el sol de la tarde, eran pequeños lujos que sabían a gloria. Fue entonces cuando lo emboscaron. Dos hombres, vestidos con ropa de trabajo para no desentonar con los jardineros, se le acercaron por la espalda. No hubo palabras, solo una violencia rápida y brutal. Lo arrojaron al suelo, detrás de unos arbustos ornamentales, fuera de la vista de las cámaras. Mientras uno lo sujetaba, el otro le propinó una serie de golpes secos y dolorosos en el costado. No buscaban matarlo, sino quebrarlo. Antes de irse, el hombre se inclinó y le susurró al oído su aliento fétido envenenando el aire. «Esto es para que tu hijo aprenda a respetar a sus mayores. La próxima vez no seremos tan amables». Desaparecieron tan rápido como habían llegado, dejando a Damián en el suelo, adolorido, humillado y con una costilla rota. Alejandro lo encontró media hora después, guiado por una terrible premonición. Ver a su padre, frágil y herido, no por la miseria de la calle, sino por la crueldad de su enemigo, y en el supuesto santuario de su propia casa, fue el golpe más devastador de su vida. Todo su poder, su dinero, su tecnología, no habían servido para nada. En su intento de reparar el pasado, había vuelto a poner a su padre en la línea de fuego. La culpa lo aplastó, un peso insoportable que lo dejó sin aliento, convenciéndolo de que su búsqueda de venganza solo traería más dolor y que quizás la única forma de proteger a su padre era rindiéndose. El penthouse, antes un símbolo de poder, se había convertido en una lujosa enfermería. Un médico privado atendía a Damián con susurros respetuosos, mientras Alejandro observaba desde el otro lado de la habitación, su silueta recortada contra la ciudad nocturna. Cada venda, cada gesto de dolor de su padre era una daga que se clavaba más hondo en su alma. La culpa era un monstruo que lo devoraba, vivo. Cuando el médico se fue, Alejandro se acercó a la cama. «Se acabó», dijo, su voz rota por una emoción que ya no podía contener. «Esto se termina aquí. No voy a permitir que te haga más daño, que se quede con el dinero, con el poder, con todo. Nada de eso vale tu vida. Mi venganza no vale tu seguridad». Estaba rindiéndose, abdicando de la guerra para proteger a la única persona que le importaba. Pero Damián, con un ojo morado y el brazo en cabestrillo, lo miró desde la almohada, y en sus ojos no había miedo, sino una llama de acero que Alejandro no había visto antes. «No», dijo Damián, su voz débil pero inquebrantable. «Te equivocas. Ahora menos que nunca podemos detenernos». Con un esfuerzo se incorporó, su rostro una máscara de determinación. «Pasé 20 años viviendo como un fantasma, creyendo que mi cobardía te mantenía a salvo. Pero me equivoqué. El miedo no es un escudo, es una jaula. Ese hombre nos quitó nuestro nombre, nuestra vida, nuestra paz. Si nos rendimos ahora, entonces mi sacrificio no habrá servido para nada. Su violencia habrá ganado. Yo no voy a pasar el resto de mis días, sean los que sean, escondiéndome de él. Y tú tampoco».
Las palabras de Damián golpearon a Alejandro con la fuerza de una revelación. En la figura frágil y herida de su padre, no vio a una víctima que necesitaba protección, sino al guerrero que siempre debió haber sido, el hombre que le leía cuentos de héroes y dragones. La fuerza de Damián se transfirió a él, extinguiendo la duda y reavivando su ira, transformándola en una resolución fría como el hielo. La guerra no había terminado, simplemente había entrado en su fase final. Se sentó al borde de la cama, ya no como un hijo culpable, sino como un aliado, un soldado al lado de su general. «Tienes razón», afirmó, «pero no podemos seguir así. Necesitamos algo más. Necesitamos un arma definitiva». Damián asintió lentamente, una pequeña y astuta sonrisa formándose en sus labios magullados. «Hay algo más», confesó, su voz bajando a un susurro conspirador. «Algo que Vargas no sabe que existe, algo que no está en ninguna computadora». Le contó que, en los días finales, antes de desaparecer, cuando ya sabía que Vargas lo iba a traicionar, logró asegurar una última cosa. Una pequeña caja de seguridad en un banco antiguo y discreto bajo un nombre falso que nadie podría rastrear. Dentro, envuelto en tela encerada para protegerlo del tiempo, no había dinero ni joyas. Estaba el libro de contabilidad original, el libro de papel, con las anotaciones hechas a mano, donde Vargas, en un momento de exceso de confianza, había firmado un reconocimiento de deuda interna, una prueba física e irrefutable que lo vinculaba directamente con el fraude inicial. Era la pieza que les faltaba, el corazón negro de la traición de Vargas, esperando en la oscuridad durante 20 años. Al día siguiente, dos figuras entraron en el vestíbulo de uno de los bancos más antiguos y discretos del centro de Guadalajara. Uno era Alejandro, imponente en un traje oscuro que irradiaba autoridad. El otro era Damián. Aunque vestía ropa nueva y de buena calidad, cortesía de su hijo, aún se movía con la cautela de un hombre que no está acostumbrado a pertenecer a esos espacios. Llevaba las marcas de la golpiza de Vargas, un recordatorio visible de lo que estaba en juego. Juntos descendieron a la bóveda subterránea, un lugar frío que olía a metal y a tiempo. Damián entregó una llave antigua y firmó con un nombre que no era el suyo, un alias que había sido su único vínculo con su antigua vida. Cuando el empleado del banco les entregó la caja de metal, Damián la abrió con manos temblorosas. Dentro, protegido por una bolsa de tela, yacía el libro de contabilidad. Al sostenerlo, Alejandro sintió el peso no solo del papel, sino de 2 décadas de sufrimiento. Pasaron las páginas juntos, y allí, en una caligrafía que Damián reconoció al instante, estaba la firma de Ricardo Vargas junto a una confesión detallada del desfalco inicial. Un documento que Damián le había hecho firmar bajo coacción antes de que la amenaza contra Alejandro lo cambiara todo. Era la pistola humeante. Era la verdad en tinta y papel. Al salir del banco, la dinámica entre ellos había cambiado para siempre. Ya no eran un protector y un protegido, sino 2 socios, 2 generales planeando la batalla final de una guerra que había durado demasiado. «No podemos ir a la policía», dijo Alejandro, su mente ya trabajando a toda velocidad. «Vargas tiene demasiados contactos. Enterraría esto en un día. La justicia, en nuestro caso, no puede ser ciega. Tiene que ser un espectáculo». El plan de Alejandro era audaz, despiadado y brillante, una estrategia nacida de su genio para los negocios y alimentada por su sed de justicia. Durante la semana siguiente, su empresa Ríos Corp anunció con bombo y platillo una conferencia de prensa y una junta de accionistas extraordinaria para presentar lo que se describió como la fusión estratégica más importante en la historia corporativa de Jalisco. La noticia sacudió el mundo financiero, generando una ola de especulación.
¿Quién sería el nuevo socio de Alejandro Ríos? La respuesta llegó en forma de una invitación personal, impresa en un papel grueso y elegante, que fue entregada en la oficina de Ricardo Vargas. En ella, Alejandro lo invitaba a ser el invitado de honor en el evento, sugiriendo una alianza entre sus dos imperios para dominar el mercado. Era una carnada perfecta, diseñada para apelar directamente a la arrogancia y la codicia de Vargas. Incapaz de resistir la oportunidad de asociarse con el nombre más poderoso de la ciudad y de legitimar aún más su fortuna, Vargas aceptó de inmediato, sintiéndose el rey del mundo. Mientras tanto, en el penthouse, el equipo de guerra trabajaba sin descanso. Elena coordinaba la logística del evento, asegurándose de que cada cámara y cada micrófono funcionaran a la perfección. Y Damián, con cada día que pasaba, se erguía un poco más. Afeitado, con un traje a medida y con la luz de su antigua inteligencia brillando de nuevo en sus ojos, el mendigo desaparecía para dar paso al hombre que fue, el brillante empresario Damián Ríos, listo para reclamar su nombre. El día del evento, el gran auditorio de la Torre Ríos era un hervidero de poder y expectación. Los periodistas más importantes del país, los inversores más influyentes y la élite social de Guadalajara se congregaron, susurrando teorías sobre la misteriosa fusión. El aire crepitaba, con energía, y entonces llegó Ricardo Vargas. Entró como un emperador romano en su día de triunfo, sonriendo para las cámaras, estrechando manos, absorbiendo la admiración y la envidia que lo rodeaban. Se sentó en su lugar reservado en primera fila, justo al centro, sintiéndose la personificación del éxito. Cuando las luces bajaron, Alejandro Ríos subió al escenario. Estaba impecable. Su calma y su confianza proyectaban un aura de control absoluto. Comenzó su discurso con la maestría de un director de orquesta, hablando del futuro, de la innovación y del legado. Los grandes imperios, dijo, su voz resonando en todo el salón, no se construyen solo con ladrillos y números, sino sobre cimientos de confianza y honor. Hoy celebramos una nueva alianza que se basará precisamente en esos principios. Vargas, en su asiento, prácticamente ronroneaba de placer, convencido de que aquellas palabras eran el preludio a su propia coronación. No podía estar más equivocado. Alejandro caminaba por el escenario, dueño de cada mirada, de cada silencio, preparando a su audiencia para un espectáculo que nadie, y mucho menos Ricardo Vargas, podría haber anticipado. El tono de Alejandro cambió sutilmente, adquiriendo un filo de acero. Pero para construir un futuro verdaderamente honesto, continuó, deteniéndose en el centro del escenario, a veces es necesario exhumar las mentiras sobre las que se construyó el presente. En la gigantesca pantalla LED que servía de fondo, donde todos esperaban ver los logotipos de las empresas fusionadas, apareció una única fotografía en blanco y negro. Mostraba a dos hombres jóvenes, sonrientes y llenos de sueños, de pie en el solar de su primera construcción. Eran Damián Ríos y Ricardo Vargas. Un murmullo de confusión recorrió la sala. El rostro de Vargas se congeló. Su sonrisa se convirtió en una mueca de incredulidad. «Hace 20 años», dijo Alejandro, «mi padre, Damián Ríos, fue borrado de esta foto y de la historia, acusado de fraude y cobardía». La confusión en la sala se transformó en un shock absoluto. «Hoy», anunció Alejandro, su voz cobrando una fuerza atronadora, «tengo el honor de presentarles a mi verdadero socio, mi socio más importante». Las puertas del fondo del auditorio se abrieron de par en par, y desde la penumbra, Damián Ríos avanzó. El silencio fue total, seguido por el estallido de cientos de flashes de cámara. Mientras su padre caminaba por el pasillo con una dignidad recuperada, Alejandro dio inicio a la masacre.
En la pantalla comenzaron a desfilar las pruebas, las páginas del libro de contabilidad, la firma inconfundible de Vargas, los diagramas que mostraban el flujo de dinero a la cuenta de Caimán, todo narrado con la voz implacable de Alejandro, desnudando cada traición. La cara de Vargas era un poema de pánico y furia, atrapado en su asiento bajo la mirada de cientos de personas. Estaba acabado. La presentación de Alejandro dejó el auditorio en un estado de shock colectivo. El silencio fue tan absoluto que se podía oír el zumbido de los equipos de prensa. Ricardo Vargas, con el rostro pálido y bañado en sudor frío, se puso de pie de un salto, su silla de diseñador cayendo hacia atrás con un golpe sordo. «¡Mentiras! ¡Todo es una farsa!», gritó, su voz resonando con la estridencia del pánico. «Este hombre es un impostor, un mendigo que este muchacho ha contratado para arruinarme. Es una conspiración». Intentó apelar a su reputación, a su poder, pero su desesperación lo traicionaba, cada palabra lo hacía parecer más culpable. Alejandro, desde el escenario, permaneció impasible. Con un simple clic en el control remoto que sostenía, la imagen en la pantalla cambió, mostrando ahora un primer plano ampliado de la página del libro de contabilidad, una confesión escrita a mano del fraude y debajo una firma inconfundible. «¿Reconoce esta caligrafía, señor Vargas?», preguntó Alejandro, su voz cortante como el diamante. «¿Es esta su firma, o es que los fantasmas también aprendieron a escribir?». Ese fue el golpe de gracia. Ver su propia letra, una prueba física de su traición que creía desaparecida para siempre, fue demasiado para Vargas. Su máscara de hombre de negocios respetable se hizo añicos, revelando al monstruo que había debajo. En un arrebato de ira y narcisismo herido, confesó: «Sí, fui yo. ¿Y qué?», bramó, su rostro rojo de furia. «Ese dinero estaba perdido con él. Era un soñador, un débil. Yo construí este imperio con mis manos. Me lo merecía todo. Él solo era un obstáculo». En medio de su diatriba, dos agentes de policía, discretamente alertados por Elena, comenzaron a avanzar por el pasillo. Mientras Ricardo Vargas era escoltado fuera del auditorio, gritando amenazas e insultos, una nueva realidad se asentaba en el escenario. El caos de cámaras y reporteros que se arremolinaban en el pasillo parecía un mundo lejano. Para Alejandro y Damián, en ese momento, solo existían ellos dos. Damián miró a la multitud, a los rostros atónitos de personas que horas antes ni siquiera habrían reconocido su existencia, y sintió cómo el peso de 20 años de vergüenza y exilio se desvanecía de sus hombros. Su nombre, que había sido sinónimo de deshonra, ahora era sinónimo de sacrificio y verdad. La justicia, por fin, le había sido servida. Alejandro se acercó a su padre y por primera vez sin vacilación, sin la torpeza de la culpa, le puso un brazo sobre los hombros. No hicieron falta palabras. La mirada que compartieron lo decía todo. El perdón, el arrepentimiento, el alivio y un amor inmenso que había sobrevivido al tiempo, a la mentira y al odio. La venganza, que había sido el motor de Alejandro durante tanto tiempo, se disolvió, dejando en su lugar algo mucho más puro y valioso: la paz. La victoria no estaba en la caída de Vargas, sino en ese preciso instante, de pie junto a su padre, ambos libres por fin. La imagen de los dos, el padre que había vuelto de la muerte y el hijo que había encontrado su alma, se grabó en la mente de todos los presentes, un poderoso testamento de que la verdad, por mucho que se intente enterrar, siempre encuentra el camino de regreso a la luz. Los meses que siguieron a la caída de Ricardo Vargas fueron un torbellino de procedimientos legales y titulares de prensa. Su imperio, construido sobre cimientos de engaño,
se desmoronó como un castillo de naipes, y su confesión pública lo sentenció a pasar el resto de sus días en prisión. Pero para Alejandro y Damián, el ruido del mundo exterior se fue desvaneciendo hasta convertirse en un eco lejano. Alejandro vendió el penthouse, aquella fortaleza de soledad y resentimiento, y compró una casa con un gran jardín en las afueras de la ciudad, un lugar con luz, con tierra, con vida. Era un hogar, no una declaración de poder. Allí, en la quietud de los días ordinarios, comenzaron el lento y delicado proceso de reconstrucción. Aprendieron a convivir con los fantasmas del pasado sin dejar que los consumieran. Descubrieron al hombre en el que el otro se había convertido. Las manías de Damián al tomar el café, el humor sarcástico que Alejandro había desarrollado como un escudo, las historias que 20 años de vidas separadas habían dejado sin contar. Las conversaciones ya no eran forzadas, sino que fluían con la naturalidad de un río que finalmente encuentra su cauce, llenando los silencios que antes habían estado cargados de dolor y que ahora rebosaban de un entendimiento tácito. La transformación de Alejandro fue profunda y verdadera. Su empresa, que una vez fue el arma de su venganza contra un padre ausente, ahora tenía un nuevo propósito. Creó la Fundación Damián Ríos, una organización benéfica con una misión clara: ofrecer segundas oportunidades. Financiada íntegramente por las ganancias de Ríos Corp, la fundación se dedicó a construir refugios dignos, a ofrecer capacitación laboral y asistencia legal a las personas sin hogar, a aquellos que la sociedad había descartado, tal y como lo había hecho con su padre. Ya no se trataba de acumular riqueza, sino de utilizarla para reparar una pequeña parte del mundo que él, en su ceguera, nunca se había detenido a mirar. Damián, por su parte, no quiso ningún cargo ejecutivo. Su tiempo en el mundo corporativo había terminado. En cambio, se convirtió en el alma de la fundación, no como un director, sino como un voluntario más. A menudo se le podía ver allí, conversando con los hombres y mujeres que llegaban buscando ayuda, compartiendo un café con su viejo amigo Mateo, quien ahora coordinaba uno de los talleres, y ofreciendo la única cosa que realmente tenía valor: su propia historia como prueba de que la redención y la esperanza eran posibles. Una tarde soleada, varios meses después, padre e hijo trabajaban codo a codo en el jardín de su nueva casa. Estaban plantando un joven roble, un símbolo de su nueva y creciente fortaleza. Damián, con las manos cubiertas de tierra, miró a su hijo, quien reía mientras luchaba por colocar el árbol derecho en el hoyo. La imagen era tan simple, tan normal, y sin embargo era un milagro que nunca creyó que viviría para ver. A veces, dijo Damián en voz baja, pienso en todo el tiempo que perdimos. Alejandro dejó de trabajar y se limpió el sudor de la frente. Miró a su padre y en sus ojos ya no había rastro de culpa, solo un profundo y sereno afecto. No perdimos el tiempo, papá, respondió con una suave certeza. La vida nos obligó a tomar el camino más largo para volver a casa. Eso es todo, pero ya estamos aquí. En ese momento, bajo el cielo azul de Guadalajara, el ciclo de dolor se cerró para siempre. No había más fantasmas, ni deudas, ni reproches. Solo eran un padre y un hijo plantando un árbol, viendo crecer la vida de nuevo, juntos. La herida finalmente había sanado. Y así, en la tranquilidad de un nuevo comienzo, rodeados por el calor de un hogar reconstruido y la compañía de buenos amigos como Elena, quien se había convertido en parte indispensable de su nueva familia, encontraron la verdadera riqueza. La historia de Alejandro y Damián se convirtió en un legado, no de dinero o poder, sino de un amor inquebrantable, la prueba de que el sacrificio de un padre puede trascender el tiempo y que el perdón de un hijo tiene el poder de sanar las heridas más profundas.
Aprendieron que la fortuna más grande no se encuentra en las alturas de un rascacielos, sino en la simple paz de saber que sin importar cuán oscuro haya sido el camino, nunca es demasiado tarde para encontrar el camino de regreso a casa. Si este viaje de redención y amor te ha conmovido, no olvides suscribirte y compartir esta historia para que su mensaje de esperanza pueda llegar a más corazones.